Señor, que el Señor tome nuestra alma, que el Señor tome nuestro ser y que nosotros podamos pues vivir una vida agradable delante de la presencia del Señor. Bueno, vamos a la palabra. Hoy nos corresponde el libro de Hebreos capítulo 13. Libro de Hebreos capítulo 13, busca allí tu Biblia y vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Vamos a leer. Me corresponde desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Y dice así, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Permanezca el amor fraternal. No olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Bueno, podemos ver aquí que el título de la lectura de hoy habla acerca de deberes cristianos. Y el primer versículo dice que permanezca el amor fraternal. El amor fraternal es aquel que es de familia, viene del amor fileo, de familia. Y nosotros hemos formado una familia en Dios, somos la familia de Dios. Y el apóstol aquí escribiendo habla acerca de que debe permanecer el amor fraternal en nuestras vidas. Qué triste es cuando una familia, hablando secularmente, no la familia de la fe, qué triste es cuando hay pleitos entre la familia, entre los hermanos, que algunos no se tratan, que algunos no se hablan. Es algo tremendo. Ahora, en medio de la familia de la fe, puede suceder también lo mismo. Y es por eso que el apóstol aquí escribiendo dice que permanezca el amor fraternal. Ciertamente cada uno de nosotros tenemos diferentes pensamientos, ideales y muchas cosas, como dicen por ahí, que cada cabeza es un mundo. Cada uno de nosotros somos diferentes a otro, pero debemos de, hermano, estimularnos los unos a otros para que exista el amor fraternal. Y el apóstol lo dijo ahí, que permanezca el amor fraternal. Jesús en una de sus últimas oraciones pidió al Padre que nosotros estuviéramos unidos, que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Y eso es lo que quiere Dios en medio de la iglesia, que haya esa unidad, que no hayan pleitos, que no hayan contenciones, divisiones, que no hayan tantas cosas que pueden dañar, perjudicar, hermano, la predicación del Evangelio. Ayúdenos el Señor para que nosotros podamos ser, hermano, partícipes de que el amor fraternal permanezca en nuestras vidas. Que si alguien te ofendió, bueno, ponte de acuerdo allí para que esta cosa no llegue más allá. Porque muchas veces sucede que una pequeña ofensa, hermano, involucra a muchas personas porque se va regando el comentario. Y ya cuando tú comienzas a comentar y a comentar, la persona que está recibiendo ese comentario, cuando ve a la otra persona, ya lo mira con prejuicio, con una disposición negativa. Ayúdenos el Señor para que nosotros podamos cumplir este versículo que es pequeño, pero tiene una gran importancia dentro de la iglesia. Porque imagínate si dentro de la iglesia hay pleitos entre los hermanos y no existe el amor fraternal. Cuando viene algún no creyente y ve todo este pleito, ve toda esta situación dentro de la iglesia, él va a decir, pero ¿para qué yo voy a venir para acá si aquí lo que hay es un pleito, una división, hay contiendas en medio de esta iglesia? Que Dios nos ayude para que exista en nuestras vidas ese amor fraternal y permanezca en el nombre del Señor. La palabra nos manda también a que no nos olvidemos de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Esto está en la palabra allí en Génesis 18,
cuando Abraham pues recibió a estos dos hombres, a estos dos siervos, y sin saberlo hospedó a estos dos ángeles y le traían el mensaje, la promesa del nacimiento de su hijo Isaac, y desde allí vendría el cumplimiento de que a través de Abraham su descendencia sería grande. Entonces muchas veces nosotros, hermanos, tenemos que hospedar. Hoy en nuestros tiempos modernos, donde cada quien, como dicen por allí, cada quien se busca la vida, donde casi nadie quiere hospedar, cada quien quiere tener su intimidad en el hogar, su intimidad familiar. Hoy se ha perdido mucho esto, pero el Señor nos manda que no nos olvidemos de la hospitalidad. La hospitalidad es un trabajo que se hace donde quizás no es remunerado automáticamente, pero trae recompensas de parte del Señor. Y el Señor nos manda a que la practiquemos, que seamos hospedadores, que podamos dar, hermano, sustento, abrigo a muchas personas que padecen necesidad. Quizás tú estás completo, quizás tú estás muy cómodo, pero hay gente que sufre, que padece, y que es necesario, hermano, que seamos hospedadores, que seamos personas dadivosas, que podamos suplir las necesidades de otros también. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Aquí la palabra del Señor nos manda a acordarnos de los presos. El ministerio carcelario es un ministerio que es sufrido, donde muchas personas no quieren. Sabemos que es un poco complicado, pero debemos, hermanos, de acordarnos de los presos. No solamente en oraciones, porque hay muchas personas que dicen, no, yo me acuerdo de los presos, yo oro por ellos. Es verdad, es muy importante la oración, pero también es bueno ir de vez en cuando, visitarles, porque hay necesidades que hay que suplir, que la oración no suple. Hay quizás que llevarle ropa, a través de la oración la ropa no se suple, hay que llevársela personalmente, así mismo el alimento, muchas cosas. Hay que ayudarles en el nombre del Señor. Sabemos que ellos están allí restringidos de la libertad, y muchos están allí, hermano, en el tiempo del apóstol por causa de la predicación, estaban presos y necesitaban la ayuda también. Y dice también acerca de los maltratados, y de los maltratados como que sí también vosotros estáis en el cuerpo. Hay gente que sufre, que padece por la causa del Señor, y debemos de acordarnos de ello. Hay he visto aquí en España una revista, Puertas Abiertas, donde nuestros hermanos hablan acerca de la iglesia perseguida, cuánta gente alrededor del mundo padece, hermano, por la causa del Señor, son maltratados, son castigados por servirle al Señor. Nosotros tenemos que acordarnos de ellos también. Y así como los presos, no solamente con las oraciones, sino supliendo las necesidades físicas que ellos puedan tener. Ayúdenos el Señor para que nosotros cumplamos estos deberes que aparentemente parecen sencillos, pero muchas veces no los cumplimos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, que Dios les bendiga, mis hermanos, la paz del Señor sobre cada uno de ustedes. Dicen los textos del 4 al 6. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Gloria al Señor. Bueno, como decía el hermano Fran aquí, el apóstol o el escritor de los Hebreos nos habla de los deberes. Cada uno de nosotros, pues como hijos del Señor, tenemos deberes que cumplir. A veces nos gusta disfrutar de los derechos, pero para disfrutar de los derechos tenemos que cumplir con los deberes. Y en este texto dice, honroso sea en todos el matrimonio. Es un consejo que nos da la palabra del Señor. Y sabemos que desde el principio Dios estableció el matrimonio, la unión
conyugal allí de un hombre y de una mujer. Este fue el plan de Dios para que la raza humana se multiplicase. Y fue el plan, el proyecto del Señor, varón y hembra los creó. Estuvo allí la mano del Señor, pues, en todo esto. Y dice allí que debe ser honroso, nosotros debemos de honrar nuestros matrimonios. Tanto el hombre como la mujer debe de tener allí en cuenta su cónyuge para honrarle, para estar pendiente, ¿verdad?, de sus necesidades, para suplir sus necesidades, acompañándole cada día, hermano, porque no es nada más, el matrimonio no es solamente allí en la cama, el lecho, no. Dice, honroso sea en todos el matrimonio, y luego dice, el lecho sin mancilla, porque hay gente que cree que el matrimonio solo es allí la intimidad sexual. En el matrimonio hay muchas cosas, es una vida de unión allí, por eso dice la palabra del Señor que ya no somos dos sino uno solo, estamos compenetrados allí, pendientes de las necesidades, de cómo está mi esposo, de cómo está mi esposa, cómo se siente, de acompañarles en sus momentos de necesidades, de alegría y de estar allí disfrutando de esta bendición. Es un regalo que Dios nos ha dado, lo que es el matrimonio, pero dice allí que debemos de honrarlos, hermanos, y que nuestro lecho, nuestra intimidad no debe de tener mancha. ¿Cuántas veces, verdad, nosotros escuchamos de personas casadas que cometen adulterio y pareciese que no les pasa nada, está allí escondido ese pecado? Pero dice aquí que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Llegará el momento. ¿Por qué? Porque fue el plan de Dios perfecto para el ser humano lo que es el matrimonio. Hay gente que dice, no, pero es que yo no necesito casarme, no, nada más podemos rejuntarnos, porque Adán y Eva no tuvieron un abogado allí que los casó. Es verdad, en el principio no se casó Adán y Eva porque no había más personas, ellos eran los únicos que estaban allí. Pero luego en la palabra del Señor podemos ver que se realizaban matrimonios y que para que la persona sea un adúltero es porque está haciendo las cosas fuera del matrimonio. Si es por eso, entonces yo tampoco necesito un pasaporte, un DNI o una cédula de identidad porque yo soy hijo de Dios y Dios me conoce, ¿no? Pero sí sabemos que necesitamos tener todas estas cosas. La Biblia nos enseña que debemos nosotros de sujetarnos a las leyes terrenales. Así que el Señor nos ordena, si tú estás dentro de la iglesia, dentro de la casa del Señor y estás en fornicación, no te has casado, ordena tu vida, porque el deseo de Dios es que tú estés comprometido allí por la ley y delante de su presencia con esta persona. También dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Nuestras costumbres, ¿verdad? Hay muchas costumbres que tenemos en nuestra cultura, cada cultura es diferente, pero aquí el versículo nos dice que no debemos de tener avaricia. ¿Qué es la avaricia? Es el deseo desordenado de acumular riquezas, de acumular cosas. Hay personas que se dedican a acumular zapatos, a tener tantas cosas, carteras, coches, casas, y por más que tengan nunca se sacian, quieren más y más y más. Y lo peor del caso es que no comparten con nadie. Entonces que Dios nos ayude. Dice aquí que no debemos de tener avaricias, hermano, sino que debemos de estar contentos con lo que tenemos ahora. Quizás no sea perfecto lo que tienes ahora, pero dale gracias a Dios por lo que tienes. La semana pasada me quedé sorprendida allí en el metro viendo a una mujer que iba con su hijo como de 14 años de edad, un niño con dificultades allí físicas, no hablaba, estaba allí, le chorreaba la saliva y estaba allí mirando el suelo, pero esta mujer cuando le llegaba la hora de bajarse allí en la estación donde ella iba a estar, se dio un abrazo con este muchacho, lo besaba, lo acariciaba, se reía, y yo decía, Señor, qué tremendo. Y muchas veces nosotros nos quejamos, no agradecemos por lo que tenemos. Quizás, ay, porque tengo las orejas grandes, ya ando con una cosa allí escondido, o no quiero a mi hijo porque tiene un defecto físico. Esta mujer me dio una enseñanza y verdaderamente, como dice aquí la palabra del Señor, debemos de estar contentos con lo que tenemos ahora. Quizás no es perfecto, pero es lo que tenemos y debemos de darle gracias al Señor, porque dice allí, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Nada, ni el hombre, ni el diablo, ni la circunstancia podrá hacerte daño si tú confías en el Señor. Si tu confianza es Dios,
todo lo podrás alcanzar, tendrás el favor de Dios, la bendición del Señor. Así que te animo en esta mañana que confíes plenamente en el Señor y serás guardado de todo mal. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con esta poderosa palabra en Hebreos capítulo 13. Me corresponde el versículo 7 y el 8. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Bueno, aquí este capítulo es muy bonito porque habla de esos deberes que debemos tener como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes. Y aquí dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Es muy importante porque aquí dice acordaos, acordaos, nos dice la palabra del Señor. Significa que debemos recordar esas personas que nos trajeron a los caminos del Señor, que nos hablaron del Señor, que nos dieron una palabra de aliento tal vez en un momento difícil, en un momento duro. Aquí habla de pastores, pero no puede ser pastores literalmente, también pueden ser algún líder, alguna persona que te haya traído a los pies de Cristo. Hay momentos duros y difíciles en nuestra vida, que es cuando más buscamos del Señor, ¿verdad? Porque cuando nosotros estamos bien, cuando todo está viento en popa, cuando todo está color de rosa, a veces nos cuesta buscar de Dios, ¿verdad? Y como todo está bien, pues bueno, nosotros hacemos lo que queremos y vivimos nuestra vida de lo más normal y tranquila porque todo está perfecto, todo está bien. Pero cuando vienen los problemas, pero cuando viene el dolor, allí es que nos acordamos del Señor, ¿verdad? Y allí siempre va a haber una persona que te dé palabra, una persona que te ayude, una persona que te aconseje, una persona que tal vez te diga: tranquila, todo va a estar bien, el Señor está contigo, Él te va a ayudar, Él te va a proteger. Entonces aquí la palabra del Señor nos dice que nos acordemos de estas personas, que nos acordemos de quién nos habló del Señor. Y aquí hay una parte donde dice: y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Eso es muy importante, mis amados hermanos, porque hay personas que son cristianas, pero realmente no viven el Evangelio, no dan testimonio de la vida en Cristo. Pero hay personas que sí. Hay pastores que de verdad yo amo mis pastores, primeramente porque es mi mamá y el pastor también, pero porque ellos han dado testimonio de Cristo. Ellos han dado ejemplo en todo momento y eso es muy importante, mis amados hermanos, que esas personas que dan ejemplo debemos imitarlos. De verdad, yo siempre digo que yo tengo un ejemplo muy grande que es mi madre y de verdad que yo quisiera ser como ella y a veces digo: ay, Dios mío, me cuesta mucho, de verdad me cuesta, pero intento en lo posible tratar de imitar sus cosas buenas, porque también tiene cosas negativas como todo. O sea, nadie es perfecto. El hecho de que sean pastores, el hecho de que seamos cristianos no nos hace excepto de cometer errores. Todos cometemos errores, todos fallamos. Y eso lo enfatizo mucho, esta parte, porque muchas personas suelen colocar en un pedestal a sus pastores, a sus líderes, a esa persona que les ha enseñado y los tienen allí como que en un pedestal y uy, no, mi pastor y yo lo amo porque... Pero cuando esa persona comete un error o falla, porque vuelvo y repito, todos fallamos, nadie es perfecto y el hecho de que seamos cristianos no nos hace exceptos a que cometamos errores. Entonces cuando eso sucede, las personas se decepcionan y dicen: ay no, pero este era mi pastor y mire lo que hizo. Y entonces allí ya como que se decepciona de esta persona y se decepciona del Evangelio. Y nosotros debemos recordar que nuestra mirada tiene que estar en Jesucristo, no en las personas, mis amados hermanos, porque vuelvo y repito, todos cometemos errores.
Hay personas que dicen, no, yo dejo de ir a la iglesia porque he visto cosas feas o cosas negativas, pero es que aquí nadie es perfecto. O sea, aquí tratamos de santificarnos cada día porque la palabra del Señor nos manda a santificarnos, ser santos como yo soy santo, dice la palabra del Señor, dice Jesucristo. Pero cometemos errores, fallamos. Entonces la iglesia, yo siempre he dicho que la iglesia es un hospital. O sea, aquí venimos con heridas, aquí venimos con problemas, aquí venimos con mañas, con muchas cosas, ¿sabes? Pero recordemos que debemos imitar es la conducta buena, debemos imitar las cosas buenas de las personas, desechar lo malo y tomar lo bueno y recordar siempre esas personas que han estado allí apoyándonos, ayudándonos, dándonos una palabra, dándonos de su tiempo, porque a veces decimos, porque no nos da dinero, o porque no nos da un obsequio, un regalo, qué sé yo. No, mis amados hermanos, el tiempo también es muy importante. Y hay personas que tal vez no dan dinero porque no tienen, tal vez no dan regalos porque no pueden dar un regalo, pero dan su tiempo y eso es muy importante. El tiempo es muy importante y que una persona te regale de su tiempo para escucharte, para tal vez acompañarte, eso debemos valorarlo. Y aquí en el versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El Señor no cambia, mis amados hermanos. El Señor siempre va a estar allí a nuestro lado. Él siempre nos va a ayudar, Él siempre nos va a escuchar. Y Él no nos va a fallar. El ser humano falla, todos fallamos, pero el Señor es el mismo siempre, ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Y Él está allí a nuestro lado, escuchándonos, ayudándonos. En los momentos difíciles está allí a nuestro lado, aunque no lo vemos físicamente, sabemos que Él está allí y lo sentimos su presencia. Entonces ese Dios, ese Jesucristo que vino a esta tierra, que hizo tantos milagros, tantos prodigios, que no hizo acepción de personas, el Señor Jesús no hizo acepción de personas. El Señor Jesús sanó leprosos, el Señor Jesús, recuerdo la adúltera que la querían apedrear y el Señor dijo que lanzara la piedra el que estuviera libre de pecados y nadie estaba libre de pecados, todos cometían pecados, entonces nadie la pudo juzgar. Así es el Señor no nos juzga, el Señor no nos juzga por lo que hayamos cometido o por lo que hayamos hecho en nuestra vida. Él nos ama porque ha pagado un precio muy grande por ti y por mí. Así que recuerden, mis amados hermanos, que tu mirada y tu enfoque esté en Jesucristo, porque Él no falla. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Que Dios le bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios. La paz del Señor sea con todos. Seguimos en el capítulo 13, versos 9, dice así. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa os afirma el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ellas. Amén. Bueno, aquí dice que no nos dejemos llevar de doctrinas diversas. Algunas personas, sin ánimo de ofender, están en una iglesia, de ahí se pasan a otra y están escuchando la prédica de uno, de otro y de otro, y nunca ponen atención a su pastor o a su líder, sino que cogen de aquí y cogen de allá. Es bueno escuchar, sí, pero siempre uno comparar con lo que está escrito, ¿no? Porque la palabra está aquí escrita. Entonces sí, oímos una prédica, váyase al libro que donde estaba leyendo este predicador y comparemos, ¿no? Si hay cosas que nos puede decir erróneamente, ¿no? Y eso perjudica a la gente. Entonces la gente por eso viene que se confunden,
porque el uno dice esto, el otro dice otro, y se han olvidado de que han estado 5, 10 años con un pastor que les ha estado indicando una buena doctrina, y porque llegó un nuevo, por allá dijo, entonces les pareció bien y dejan eso. No, no es así, uno tiene que siempre comparar, dice, por eso dice aquí, ¿no? Imita a tus pastores y velo cómo han sido las enseñanzas de él. Y compara con la Biblia para hacer las cosas. No nos dejemos engañar por una doctrina nueva, ¿no? Que nos trae perjudicación. Hay doctrinas que dicen cosas verdaderamente sacrilegios, ¿no? Que las creen así, y por eso que recién yo la escucho hoy día que dicen eso, no, yo voy a seguir esto porque esto aquí me parece mejor. Y me olvido de lo antiguo, de lo que me han estado enseñando. Bueno es comparar a uno la prédica con lo que está escrito, así como hacían los antiguos. Cuando oían la prédica, entonces ellos comparaban, sacaban las escrituras y sabían y comparaban a ver si era verdad o era mentira. Eso tenemos que hacer. Algunas personas se ponen a errar, decir, en este momento hay personas que dicen que no es bueno diezmar. ¿Y de qué va a vivir la iglesia? ¿No? A mí me dijo una persona en una ocasión, me dice, eso del diezmo, eso era en el antiguo. Y ahora no. Entonces en el antiguo se necesitaba dinero para mantener la iglesia. ¿Y ahora de qué cuento va a vivir la iglesia? ¿Me puedes decirle de qué cuento? Se me quedó callado, porque no tenía argumentos, ¿no? Porque él había oído quizás eso. Entonces, hay que ver cuándo sigue uno lo bueno, las cosas, las buenas enseñanzas, y bueno, está equivocado aquí en esta cosa. Pero no que nos cambiemos, no escandemos de aquí, de allá, en una iglesia, y de aquí vamos a la otra. No, eso no es bueno. Afírmate en un puesto y sigue la doctrina adelante, buena doctrina, ¿no? Que andar cogiendo cosas, costumbres ajenas no es bueno. Que el Señor nos ayude a permanecer fiel en los caminos de Él, ¿no? Y a cada día crecer un poco más en sus caminos. Amén. Gloria a Dios, Dios le bendiga. Vamos a leer el versículo del 10 al 13. Dice así la palabra del Señor. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Bueno, aquí estaba hablando acerca de el sacrificio que se hacía en aquel entonces, ¿verdad? Por el pecado del pueblo, lo que se hacía una vez al año cuando venía el sumo sacerdote, ¿verdad? Y ofrecía esta sangre que rociaba en el lugar santísimo para perdonar los pecados del pueblo y también los de él mismo. Entonces aquí dice que bueno, que es lo mismo que Jesucristo hizo en aquel entonces por todos nosotros, ¿verdad? Igualmente él padeció fuera del campamento, fuera del pueblo, fuera de la iglesia. La Biblia dice que él, bueno, fue crucificado en este monte, ¿verdad? Donde juntamente con otros 2 hombres padeció la muerte, y lo hizo fuera de la ciudad. Y recuerde que cuando dice que quemaban estos animales, cuando sacrificaban estos animales, ¿verdad? Y los quemaban, lo hacían fuera del campamento también, y luego traían y rociaban la sangre de ellos. Entonces Jesucristo hizo esto mismo por nosotros, y nosotros debemos ahora aceptar al Señor, o entender este hermoso sacrificio que Él hizo por nosotros. Él fue una vez más, él vino, ¿verdad? Y pagó
todo por amor a nosotros, no importando quiénes fuéramos, sin embargo, Él se entregó solamente por amor. Entonces nosotros debemos aprovechar este momento, esta gracia que, lamentando el caso, bueno, algunos judíos todavía no aceptan porque no reconocen a Jesús, ¿verdad? Porque no viene del linaje levítico, porque ellos ven que no es el orden establecido por Moisés, ¿verdad? Entonces no lo aceptan. Ahora nosotros que reconocemos a Jesús como Salvador, debemos aceptarlo. Y asimismo dice en el 13, salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio, ¿verdad? Jesús llevó toda la vergüenza, toda maldición, toda injuria que hicieron contra Él, todo lo hizo por amor a nosotros. Y ahora nosotros que le hemos aceptado debemos seguirlo a Él, no importando las cosas que se levanten en contra de nosotros por servir a Jesucristo. Algunos se burlan, otros nos llaman fanáticos, otros dicen que bueno, que hacemos cosas que solamente porque los demás lo hacen. Pero si nosotros nos sumergimos en la palabra del Señor, reconocemos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, Él nos ayuda a entender todas estas cosas y a entender, bueno, que algún día vamos a tener la morada juntamente con Él allá en el reino de los cielos. Pero debemos entender que pase lo que pase con nosotros aquí en la tierra, no debemos ignorar lo que Jesús hizo por nosotros, ese gran sacrificio. Nadie más lo iba a hacer por nosotros, solamente pensar todo lo que Jesús padeció por amor a nosotros, bueno, debe hacernos reflexionar a nosotros y entender, bueno, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro ayudador, que ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, limpiándonos cada día, cada vez que nos acercamos a este altar que nosotros ahora hemos establecido delante de Él, bueno, nos acercamos arrepentidos de las cosas malas que hacemos en el día, bueno, Él nos perdona porque Él roció su sangre preciosa por amor a nosotros. Y ahora nosotros podemos comer de esa sangre, de ese cuerpo, ¿verdad? Del Señor. Nosotros, bueno, aquí nuestra organización lo hace cada mes en memoria de ese hermoso sacrificio que el Señor hizo por nosotros, y hacemos como especie de, como decir así, un simulacro de su sangre, de su cuerpo, que ahora nosotros sí podemos comer. Y bueno, y cada día que comemos de su palabra, de las enseñanzas que Él nos dejó aquí en la tierra, y debemos no solamente leerlas, sino ponerlas en práctica cada vez que nos alimentamos a través de la palabra del Señor, porque Él lo dijo, bueno, que su palabra era el pan espiritual para nosotros, aquel que llena nuestro ser, aquel que llena nuestra vida, aquel que nos hace entender qué es lo que realmente debemos hacer aquí en la tierra. Bueno, este es el pan que el Señor ahora nos ha dejado para que seamos saciados, para que seamos nutridos espiritualmente y para que tengamos fortaleza frente a cualquier adversidad que se presente. Si Jesús pudo soportarlo por amor a nosotros, ahora nosotros con la fuerza de Él, con la ayuda que Él nos da y con la presencia del Espíritu Santo podemos lograr todas estas cosas para que el día de mañana estemos juntamente disfrutando con Él en la patria celestial. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios, que la bendición del Señor esté sobre su vida, mis amados. Bueno, continuamos, ¿verdad?, en esta poderosa palabra del Señor en el día de hoy. Hebreo capítulo 13 del 14 al 16. Dice la palabra de Dios: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, como han venido desarrollando mis hermanos este tema, ¿verdad?, acerca del deber como creyente, como cristiano, como ministro. Yo tengo siempre, vamos a decir, un lema. A veces nos gusta la bendición, pero para que entremos en acción tenemos que, en primer lugar, no solamente ser espectadores, ¿verdad?, de este asunto, sino también protagonistas, estar involucrados en el trabajo, ¿verdad?, del Señor, involucrados, ¿verdad?, a esa responsabilidad que tenemos, ¿verdad?, ya como hombres y mujeres con madurez espiritual. Y debemos entender que tenemos un llamado, ¿verdad?, no solamente para estar allí, ¿verdad?, vamos a decir, en una vida pasiva, sino en una vida activa en el Señor. Como dice el 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Acordémonos del apóstol Pablo, ¿verdad?,
cuando habla allí en Colosenses capítulo 3, él da, ¿verdad?, un consejo de poner nuestras miradas, ¿verdad?, no solamente en las cosas de aquí de abajo, en lo terrenal, sino en primer lugar en las cosas de arriba, del cielo. De allí, ¿verdad?, como dijo uno por allí, está nuestro laboratorio, está Dios preparando nuestras bendiciones. Es importante que siempre coloquemos esa mirada, ¿verdad?, haciendo tesoro en primer lugar en el cielo. Y como lo dijo el salmista, siempre lo hablamos, 121, ¿verdad?, el Salmo 121 nos habla, ¿verdad?, de poner nuestra mirada, ¿verdad?, en el Señor, de donde descienden las bendiciones en abundancia para nosotros. Hoy día estamos aquí, ¿verdad?, preparándonos, estamos pregonando, somos peregrinos, pero pronto, ¿verdad?, estaremos allí en las moradas, esas moradas especiales que el Señor ha preparado para cada uno de vosotros, de aquellos que nos hemos esforzado en la santidad, en la obediencia, en la lealtad al Señor. Tendremos recompensa de parte de Dios. Dice el 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, mis amados. Siempre, ¿verdad?, en nuestra boca, en nuestra lengua es importante que mantengamos una alabanza. Yo sé que a veces hay periodos, hay etapas, ¿verdad?, que el Señor permite en nosotros para procesar, para purificar nuestra vida, y a veces es necesario el dolor, la tristeza, pero siempre manteniendo esa alabanza. Acordémonos de aquella palabra del profeta, dice, ¿verdad?, que este pueblo me alaba de labio, ¿verdad?, pero su corazón está lejos. Hoy Dios, ¿verdad?, determina o demanda que tengamos un corazón dispuesto, un corazón a la disposición de adorar, de exaltar y de glorificar su nombre. Sea por la situación que estemos pasando, mis amados, mantengamos esa alabanza al Señor. Ayer me sorprendía una de las hijas mías, la menor. Ella me dice, papi, ¿por qué tú siempre cuando nos vamos a tomar una fotografía pones el dedo hacia arriba? ¿Qué significa eso? Yo le digo, bueno, ese dedo significa que toda la gloria es del sí. Pero ¿por qué no lo dice? Bueno, allí con esa posición estoy indicando que la gloria es de Dios, que la gloria... Sí, tú siempre nos dices eso, ¿verdad? Que la gloria es de Dios. Es que lo tenemos que determinar con nuestros labios, con nuestro cuerpo. La gloria es del Señor. Cada vez que usted pueda, ¿verdad? Yo le decía a mi niña de indicar, ponga ese dedo hacia arriba y diga, Señor, la gloria es tuya, la gloria es tuya, y mantener esa alabanza. Lo podemos, ¿verdad?, observar allí el siervo David, este cantor, dulce cantor, le dicen por allí algunos, de que este hombre en medio del proceso, ¿verdad?, en aquel momento difícil en el cual lo perseguía Saúl, los momentos difíciles de su vida, usted no ve una queja como tal, sino en medio de esas quejas, en medio de ese dolor, ese sufrimiento de David, siempre estaba esa alabanza, exaltando al Señor, dándole la gloria a Dios, porque toda la gloria es del Señor. Entonces, como dicen las Escrituras, mis amados, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, mis amados, que en nuestra boca siempre se mantenga ese fruto de alabanza, mis amados. Yo sé que a veces es difícil, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo y podemos hacer ese trabajo en sí para el Señor, para la gloria del Señor. Dice el 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. De tales sacrificios se agrada a Dios, mis amados, cuando somos servidores al Señor, cuando servimos de una manera espontánea, natural, mis amados. Y ese ejemplo lo tenemos de parte del Señor. La palabra dice que Jesús no tenía dónde recostar su cabeza, no andaba de pronto haciendo allí o tomando las cosas del Señor como un negocio propio para enriquecerse. En primer lugar se estaba enriqueciendo, pero en su vida espiritual, bendito sea el Señor. Es un modelo en el cual nosotros hoy podemos poner en práctica, mis amados. La palabra dice que es mejor dar que recibir. En todo momento, hermano, sea la angustia, o sea lo que estemos viviendo, tenemos que dar, tenemos que compartir, hermano. Hay gente que está esperando la abundancia, hay gente que dice, bueno, cuando Dios me bendiga. Hermanos, pueden pasar los días, pueden pasar los meses, la semana, los años. Demos lo que tenemos a la mano. Acordémonos de aquella viuda que dio lo único que tenía, hermano, y fue recompensada. Entonces, hagamos como dice el apóstol Pablo allí en la iglesia de Galacia, en capítulo 6, verso 9. No nos cansemos de hacer el bien, mis amados. No se canse. Si de repente hoy usted no está recibiendo a los hombres, no se preocupe, hermano. Preocúpese que usted reciba de parte del Señor. Lo importante es que no nos cansemos de hacer el bien y de hacer
hacer el bien, dice el 16, y de la ayuda mutua no olvidéis, mis amados. Si usted está recibiendo, usted está, ¿verdad? O dando, ¿verdad? De parte de lo que Dios le ha dado, hermano, no paralice, hermano, no paralice su mano. Extienda su mano al que necesita, a la viuda, al huérfano, al extranjero, al forastero. Hay gente que está esperando. Yo conozco gente que está haciendo cacería en la iglesia, hermano. ¿Y cómo eso? Bueno, hace cacería de aquellas personas que tienen necesidades, hermano. Y se van calladitos, hermano, allí, agachaditos se van, hermano. Mire, aquí le mandó el Señor, tome la bendición. De repente algunos consultan con el pastor, pastor, si hay alguien por allí que tenga una necesidad, avíseme, pero sin hacerme publicidad, sin hacerme propaganda. Tome esta ofrenda para que la comparta con el necesitado. Eso tiene recompensa, hermano. Hay gente que de repente no los vemos participando en el altar como tal, no cantan, no dirigen, no predican, pero son dadivosos, hermano. Gente que están pendientes allí de la necesidad del pueblo en lo material, aún en lo espiritual. Hay gente que de repente usted no lo ve ministrando en el altar, pero están ayunando, están orando, están intercediendo por hogares, por matrimonios, por familias, por conflicto. Allí no andan en pleito, no andan en chisme, sino pendientes, ¿verdad?, de la necesidad de la iglesia, porque ese es el trabajo, hermano. No solamente lo material, usted puede dar, ¿verdad?, la parte espiritual. Usted puede colaborar con un hogar, con una familia, con algún necesitado a través de la oración, a través de la palabra, dando un consejo, ¿verdad?, con dirección del Espíritu Santo. Porque de lo tal es sacrificio se agrada a Dios, mis amados, cuando nos esforzamos. ¿Usted cree que Dios no toma en cuenta el sacrificio que hizo la viuda? Sí, acordémonos que Jesucristo los observó a todos y dijo, mire, esta mujer solamente dio lo que tenía y Dios más que todo. Eso fue una vergüenza para esa gente en ese momento. Hoy día nosotros, hermano, también Dios está determinando, está haciendo ese llamado que demos lo que tenemos para el Señor. Hay gente que está sacando cuenta, oye, si doy esto no me quedo sin, no importa, hermano. Dele al Señor. Si usted le va a dar al Señor, hermano, téngalo por seguro que Dios le va a recompensar, Dios le va a multiplicar. No cortes esa mano de dar a tu hermano. Acordémonos que es el segundo mandamiento, ¿verdad? Dice el Señor allí en su palabra, que demos al prójimo como, que amemos al prójimo, que demos al prójimo como si fuera en sí, porque hoy día puede ser que esa persona tenga necesidad, puede ser que el día de mañana seamos nosotros, hermano. Y este negocio es así, lo que usted siembra, cosecha. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Continuamos con esta preciosa palabra. Vamos a estudiar versos del 17 al 19. En el nombre de Jesús dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más, os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Gloria a Dios. Este capítulo nos habla acerca de la vida cristiana, consejos que son muy importantes tener en cuenta en nuestro diario vivir. Y entre estos consejos está allí el obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Obviamente, cuando la Biblia habla de obedecer a los pastores, no quiere decir que el pastor ande así como con un látigo allí esperando mandar a las ovejas como si fueran sus súbditos y tienen que obedecerme. Y no es de esta manera, ¿no? Porque realmente los pastores hemos sido puestos para apacentar la grey de Dios. Comenzando por saber y entender que las ovejas realmente son del Señor. Nosotros somos instrumentos de Dios. Dios nos ha puesto para apacentar a sus ovejas. Pero es necesario que la oveja aprenda a obedecer a la voz de su pastor. ¿Por qué? Porque cuando un pastor que ama al rebaño, que cuida al rebaño, da un consejo o le dice a una oveja una exhortación o lo que sea, es porque la ama, es porque sabe que esa palabra es necesaria para ella. Una persona
Cuando un pastor llama la atención a alguien, no es porque le tiene rabia, ni mucho menos, porque el amor de Dios está en nuestro corazón. Amamos a las ovejas que Dios ha puesto en la grey, y el consejo, la palabra que se da es para enseñanza, es para exhortación, es para que esa persona no cometa quizás un error. Si está haciendo algo que no está bien, pues sencillamente se le está corrigiendo, se le está enseñando la forma correcta en que debe conducirse como cristiano. Entonces, ¿qué debe hacer la persona que está siendo enseñada o instruida por ese pastor? Pues debe oír el consejo, debe ser dócil para recibir la palabra de parte del pastor. No, por eso somos llamados ovejas, ¿verdad? Pero las cabritas son las que no hacen caso y saltan y se van por donde quieren. Pero es importante que nosotros nos dejemos conducir por esos pastores, por esos líderes que Dios ha puesto en la iglesia. Y dice allí, ¿no? Para que lo hagan, dice, con gozo, ¿verdad? Porque, dice primeramente, porque ellos velan por vuestras almas, ¿verdad? Es decir, un pastor está puesto para cuidar a las ovejas, para ver cuál es su necesidad, para guiarlo a una buena alimentación en la palabra, para orar por ellos cuando están enfermos, para gozarnos con las ovejas cuando se gozan, y también para llorar con ellos cuando hay que llorar, para apoyarles en cualquier situación, ¿verdad? Estamos allí para trabajar mano a mano con el rebaño, no en una actitud de superioridad, no, mi hermano, simplemente asumiendo la posición que Dios nos ha dado por gracia. No que seamos mejores que nadie, es por gracia. Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros maestros, a otros profetas, a otros pastores y maestros. Fue una institución que Jesús dejó. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo esté bien organizado y podamos cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Entonces, el pastor vela por las almas de Dios, así como un pastor de ovejitas, de animalitos, cuida a esas ovejas, y ese pastor está allí cuidando para que ninguna oveja se pierda, para que ninguna se muera, para que si está enferma, el pastor va a estar dispuesto a cuidarle, a curarle. El pastor va a trasnochar muchas veces por el cuidado de esas ovejas, porque un pastor está 24 horas al día a disposición de las ovejas. Muchas veces estamos durmiendo y nos llama: pastor, ore, pastor, mire que se endemonió este. Recuerdo en una ocasión, mire que se endemonió uno por aquí, y bueno, venga a orar y corra porque esta se tomó unas pastillas para suicidarse, y corra nosotros a ayudar a esta familia, a orar por ellos, a aconsejarles. Ese es el trabajo del pastor, estar allí atento, ¿verdad? Entonces, si el pastor hace esto con tanto amor, lo menos que puede recibir es de su iglesia, es que la iglesia pueda tratarlo como debe ser, someterse o sujetarse a esas enseñanzas y no ser rebeldes a la enseñanza, porque a menos que el pastor esté enseñando otra cosa que no esté en la Biblia, si un pastor está enseñando algo que no está en la Biblia, que no es de acuerdo a la palabra de Dios, obviamente una oveja no está obligada a obedecerlo. Pero si lo que ese pastor está enseñando es de acuerdo a la palabra, nosotros debemos obedecer, someternos a esa enseñanza, porque al someternos a esa palabra no solamente nos estamos sometiendo a ese pastor, sino que nos estamos sometiendo a Dios. Y dice para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Imagínese usted un pastor que cada vez que vaya a orar, en vez de orar por usted, empiece: ay Señor, mira fulano, mira sutano, mira cómo me habla, mira cómo se comporta. Ay Señor, ¿por qué me has puesto en esta grey? ¿Por qué me has puesto a estos hermanos? Que mira, qué duro. Qué triste sería un pastor que pasara su vida orando de esta manera. Pero qué lindo que un pastor pueda decir: Señor, esto es duro, ¿no? A veces cuesta, pero qué lindo. Soy feliz, me gusta esto, Señor, me gusta este trabajo. Amo a mis hermanos, no son perfectos como yo tampoco soy perfecto, pero los amo, los bendigo, y comience a orar por ti y a bendecirte en sus oraciones, porque esa es parte de nuestro trabajo como pastor: orar por las ovejas, guiarlas, ayudarlas, motivarlas. Entonces, que lo hagamos con alegría.
Yo siempre le digo a mi esposo que, aunque yo he escuchado muchas cosas acerca del pastorado, que el ser pastor es muy duro, hay pastores que dicen que como que parece que fueran mártires, y yo no lo veo así. Para mí el pastorado es una bendición, en medio de todas las circunstancias difíciles que podamos atravesar como pastores, pero lo hacemos con alegría, porque es Dios quien nos ha colocado y porque realmente amamos aquello para lo cual Dios nos escogió. Así que en nuestro caso personal no vivimos ahí quejándonos, no. Le agradecemos al Señor por darnos el privilegio de servirle en su grey como pastores, y amamos a las personas que Dios ha puesto a nuestro lado, sabiendo que cada una tiene su forma de ser, cada una tiene quizás su personalidad. Pero aún así hemos aprendido a amar a cada uno, y es importante que también las ovejas amen a sus pastores, a sus líderes, a sus padres espirituales. Y también dice allí: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, ¿verdad? El escritor de Hebreos pide que por favor oren por él, porque él quiere mantener esa buena conciencia, quiere mantenerse siempre bien. Es importante la oración por los pastores, porque como decía mi hija en un principio, los pastores no somos perfectos, somos seres humanos que cometemos errores, pero necesitamos que, así como nosotros oramos por el pueblo, así como nosotros estamos dispuestos para servir al pueblo, el pueblo también ore por nosotros, para que nosotros podamos conducirnos bien en todo tiempo, para que Dios nos dé sabiduría, para que el Señor nos llene siempre de ese amor por su obra, para que nosotros podamos dar un buen testimonio de Jesucristo en nuestro diario vivir. Nuestras oraciones son importantes de unos hacia otros, ¿verdad? No solamente del pastor hacia las ovejas, sino de las ovejas hacia su pastor, como dice el Señor, que oremos los unos por los otros. Es importante esa oración. Y también dice: y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. El escritor de Hebreos, aquí pareciera que fuera Pablo hablando, cuando Pablo estaba ausente en las iglesias, y pedía la oración para que Dios le restituyera, para que Dios le diera la oportunidad nuevamente de estar con ellos. Entonces la oración por nuestros líderes es muy importante. No dejes de orar por tu pastor, no dejes de orar por tus líderes, no dejes de orar por tus padres espirituales y por todos los pastores en general. Hay pastores que pasan pruebas difíciles, así que debemos orar por ellos en el nombre del Señor y amarlos, porque ellos están haciendo una labor para que la hagan con alegría y con gozo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Bueno, a mí me tocó el saludo, la salutación final, las bendiciones y las salutaciones. Toda carta tiene su comienzo y toda carta tiene su fin. Esta carta que suponemos que escribió San Pablo, y más cuando leemos sus salutaciones finales, comenzó dirigida al pueblo hebreo y ahora está terminando igual como comenzó, dirigida al pueblo hebreo. Siempre mostrando la diferencia entre el pacto viejo y el pacto nuevo, entre el sacerdocio según el orden de Aarón y el sacerdocio según el orden de Dios. Se dice el orden de Melquisedec, pero directamente es el orden de Dios, porque Melquisedec no está hablando de él simbólicamente, sino que dice que no tiene padre, no tiene madre, no tiene genealogía, no tiene principio ni tiene fin. El único que tiene estas cualidades y características es Dios. Así que el que ordenó a Jesucristo como sacerdote es el mismo Dios. Él es sacerdote para siempre según el orden de Dios. Y aquí, mis amados hermanos, comienza el capítulo final, animando a los hermanos a obedecer, animando a los hermanos a sujetarse, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. Honroso sea en todos el matrimonio, el lecho sin mancilla. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Cuántas cosas lindas contiene este capítulo, y que nosotros podamos disfrutar de él en esta mañana.
levantarnos bien de mañana o en el caso de las Américas, acostarse muy tarde para escuchar antes de dormir la palabra del Señor. Y mientras duerme va meditando en lo que se ha dicho, en la explicación. Cada uno de los hermanos que aquí participa está cualificado para exponer el mensaje y la enseñanza de la palabra del Señor. Algunos de ellos han sido criados en el Evangelio, como el caso de la hermana Verónica, la hermana Lennis, que han sido criados en hogares cristianos donde se levantaron con la Biblia en la mano. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el gran secreto del pueblo de Israel. Ese pueblo de donde sale tanta gente inteligente y capacitado. Tú sabes que Einstein, ese gran científico que descubrió la desintegración del átomo y pudo sacar energía nuclear desde el átomo, mis amados hermanos, él donó su cerebro para que se estudiara la inteligencia y descubrieron que la inteligencia radica en una masa gris que tenemos en el cerebro y que en la masa gris que tenía Einstein era más grande, más voluminosa que el resto de los humanos, mis amados hermanos. Y se ha descubierto que entre los judíos, la masa gris de los judíos es más grande que el del resto de las naciones del mundo. Mire, es el país que tiene más científicos, que tiene proporcionalmente con sus habitantes, que tiene más premios Nobel que cualquier otro país, que tiene más descubrimiento, que tiene, mis amados hermanos, cantidades de cosas que han beneficiado a la humanidad. Mire, por decir un par de cosas, el que sacó luz de la electricidad, mis amados hermanos, Thomas Edison, descubrió que se podía sacar luz. Él dijo que un día iluminaría Nueva York como si fuera la luz del sol, y una noche se descubrieron los neoyorquinos con luz resplandeciente en las calles, postes que inundaban las calles con su luz. Bendito sea el nombre del Señor. El inventor o descubridor de la imprenta, bendito sea el nombre del Señor, Nuremberg, fue un hombre judío también. ¿Cuántos descubrimientos han hecho los judíos? Hoy usamos internet. Cuando los árabes quisieron bloquear a Israel y no usar los productos israelíes, ellos le dijeron tendrían que dejar de usar el teléfono móvil, tendrían que dejar de usar el internet, tendrían que dejar de usar tantas cosas cuyos descubridores han sido los judíos. Es un pueblo al que Dios ha bendecido. ¿Cuál era el secreto de ellos? La bendita y santa palabra de Dios. La palabra de Dios produce inteligencia. La palabra de Dios produce sabiduría. Por eso el Señor les dijo allí en Deuteronomio 6, 6 al 9, esta palabra que yo te mando hoy estarán en tu corazón y hablarás de ella cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas por el camino, las repetirás a tus hijos, las escribirás en las puertas de tu casa. O sea que los adornos de la casa de un cristiano no son mujeres desnudas con la pechuga afuera, sino, hermano, la palabra del Señor. Cuando tú vas a una casa y empiezas a mirar las paredes llenas de versículos, esos versículos van repicando como una campana en tu corazón. Donde quiera que vas, hermano, recordando lo que leíste, porque la palabra de Dios tiene poder creativo, libertador, sanador, limpiador. Jesucristo le dijo a sus apóstoles, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Algunas personas, ministros de Dios, practican lo que llaman la sanidad interior y es haciendo secciones de consejería a la gente y nunca están libres del todo. La persona cuando se halla con algún problema dice voy a ir a una sección de sanidad interior. Yo quiero decirte que la verdadera sanidad interior la produce la palabra de Dios, la palabra
crea vida nueva. La palabra produce en nosotros un nuevo nacimiento del que habló Jesucristo. Qué lindo es tener la palabra cada mañana. Qué lindo es tener la palabra cada noche antes de irse a la cama. Bendito sea el Señor, nos habla aquí de obedecer a los pastores, de considerar el resultado de su conducta y que imitemos la fe. O sea, siempre se van a imitar cosas buenas, las cosas buenas. Porque, como decía uno de los que intervino, que los pastores no son perfectos, son vasos de barro. Dios no escogió perfectos, sino que perfeccionó a los escogidos. Mis amados hermanos, nadie es perfecto. Los hombres de Dios, no es generalizado, no puede juzgar a todos por el testimonio de uno solo. No, son muchos. El Señor tenía 12 apóstoles y uno de ellos era un malacostumbrado, un malcriado, un maleducado, un delincuente, un ladrón. Judas Iscariote, Jesucristo lo catalogó como diablo. Yo os escogí a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Ay, el Señor conoce entre nosotros al que es un santo y hace la diferencia entre el santo y el diablo. No podemos juzgar a es que los apóstoles eran, no, un apóstol fue un vagabundo. Judas Iscariote era el tesorero y se robaba el dinero del Señor. Nosotros no podemos juzgar a todos por el comportamiento de uno. El Señor dice, obedeced a vuestros pastores porque ellos os enseñan la palabra del Señor. Que debemos hacerlo con alegría porque esos hombres un día van a dar cuenta por lo que Dios les ha entregado. Se requiere de todos los administradores que cada uno sea hallado fiel, así que Dios nos va a pedir cuenta un día para que lo hagamos con alegría. Así que vamos a sujetarnos, vamos a obedecer. Sométete a la palabra del Señor, sométete a lo que se te está enseñando en el nombre del Señor. Y ahora sí entro en la salutación después de esta breve introducción para finalizar. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga apto en toda obra buena para que hagáis su voluntad, siendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Oye bien, y el Dios de paz que resucitó a Jesucristo, cuando tú haces lo que a Dios le agrada, el contexto es todas las ordenanzas que ha dado a lo largo del capítulo, no dejarnos de llevar por todo viento de doctrina, no andar en viandas. Tenemos un altar del cual debemos comer. Se sacrificaban animalitos, palominos, corderos, becerros, y el que iba allí al tabernáculo, al templo, participaba de esos sacrificios. Una parte la comía el que llevaba su sacrificio, otra parte la comía el sacerdote y la tercera parte la sacrificaban delante de Dios, la quemaban delante del altar. Pues nosotros tenemos un altar del cual debemos comer. Ese altar nos habla simbólicamente, sí, ese altar es la palabra de Dios, donde vamos a la casa del Señor a participar del altar, no en viandas. Vianda es comer todo lo que perjudica al cuerpo. Vianda es comer comidas que no son lícitas. Nosotros hoy podemos santificar la comida física con nuestras oraciones. Hay cosas que, aunque las santifiquemos con nuestras oraciones, son dañinas. Si a ti te dice el médico que no comas carne de cerdo, pues ten cuidado. Aquí en Europa cuidan mucho del cerdo. No voy a hacer apología de la comida del cerdo, aunque de verdad a mí me gusta, pero
en los países latinos normalmente no comemos cerdo porque hay cerdos que crían en los patios de las casas y eso comen de todo y suelen tener una enfermedad, un parásito que se llama triquina. Y la triquinosis, ese gusano se va subiendo por el cuerpo hasta llegar al cerebro, forma una especie de pulpo que va comiendo, se alimenta del cerebro y la persona pierde las facultades, pierde el control motriz del cuerpo, termina inválido en una cama hasta que se va secando y se muere. Por eso hay comidas que no son saludables. Entonces, espiritualmente también hay comidas que no son saludables, que perjudican el alma y terminan matando el alma. No con vianda, sino probemos del altar. Hermanos queridos, hay personas que están como los atenienses, deseando recibir algo nuevo, esperando siempre alguno que venga de afuera para traer algo nuevo. Tú sabes que las cosas nuevas se encuentran a los pies de Cristo. Las cosas nuevas se encuentran en oración. Hubo un hombre que se fue a buscar el secreto del avivamiento y donde quiera que oía un avivamiento, allí se iba. Se oyó de Corea y se fue a Corea del Sur. Oyó de Pensacola, se fue a Pensacola. Oyó de Canadá, se fue a Canadá. Oyó de Brasil, cómo crecían las iglesias, se fue a Brasil. Y cuando regresó a su país, iba cargado con toda clase de doctrinas raras. Que Dios nos ayude para no andar comiendo de vianda, sino que sigamos alimentándonos del altar de Dios, de esa comida que es saludable, de esa comida que edifica, que fortalece, que nos da fuerza para seguir caminando con Dios. Y si hacemos eso, entonces dice: el Dios de paz que resucitó de los muertos al Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto, os haga acto en toda obra buena. Nos haga acto. Cuando tú obedeces, eres una persona apta, capacitada, preparada para toda buena obra. Así que obedece al Señor y tú verás cómo vas creciendo. Hay personas que dicen: yo aquí no crezco, aquí no maduro, aquí no se da enseñanza. Claro que en todas las iglesias dan enseñanza, pero tú no estás preparado para recibir las enseñanzas. Lo cuestionas todo, lo contradices todo, de tal manera que tu corazón está cerrado a lo que se te quiere enseñar y andas buscando lo que no recibes en el lugar donde Dios te puso, lo andas buscando en otra parte y al final lo que estás buscando es lo mismo que ya estás recibiendo. Por lo tanto, en el nombre del Señor, recibe la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El Dios de paz que resucitó a Jesucristo por la sangre del pacto, os haga actos para toda buena obra. Acto aprobado. Ya eres un aprobado del Señor cuando eres obediente a la palabra del Señor. Para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Él va a ser a través de ti. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Él va a ser a través de ti su obra, su voluntad, su propósito. Que cuando la gente te vea, vea a Cristo en tus acciones. Que cuando la gente te vea a Cristo en tu comportamiento, en tu vocabulario. Tengan cuidado los hermanos que les gusta adaptarse al vocabulario de los que le rodean y terminan diciendo unas palabras obscenas, que cuando van a un país lo primero que se aprenden son las groserías. Pues nosotros debemos demostrar con nuestro vocabulario que somos creyentes de verdad. No podemos hablar como nos parece o como oímos a los demás hablando. No, es que aquí se dice, no, aquí dice la gente muchas cosas. Se mentan la madre, se insultan y parece que fueran piropos. Pero no, nosotros no debemos hablar así. Cuando la gente nos oye hablar,
ellos por dentro dicen, ellos no hablan como nosotros. Cuando alguien va a decir de ti, mira, dijo esto, la gente misma te va a defender y va a decir, no, yo les conozco, esa gente no habla así, esa gente no dice palabrotas. ¿Recuerdan a Pedro cuando una sirvienta le dijo, tú eres de los que anda con él, porque hablas y actúas como ellos? Y Pedro se asustó, tuvo demasiado miedo y comenzó a maldecir, a escupir y a decir palabras obscenas. La mujer reconoció y dijo, no, es verdad, no puede ser de eso, me equivoqué, porque esos creyentes, esos cristianos no dicen palabras obscenas. Su vocabulario es exquisito, su vocabulario es diferente al de nosotros. Así que mide tu vocabulario, limpia tu vocabulario con la palabra del Señor, sabiendo que de toda palabra profana que salgan de nuestros labios, de ella daremos cuenta en el día del juicio. El versículo 22 dice, os ruego, hermanos, que soportéis las palabras de exhortación, pues os he escrito brevemente. O sea que la carta parece que fuera larga, pero no es muy larga. Es breve y todo lo que hay aquí es para recibirlo, nada es para desechar. Así que Pablo aquí finalizando nos dice que nos ruega que obedezcamos a la exhortación, que soportemos la exhortación, que la recibamos en el nombre de Jesús. No te rebeles. En uno de los capítulos, allá en el capítulo 10 de Hebreos, ese que ya pasamos por ahí, creo que es el versículo 4, donde dice que ninguna palabra de exhortación es causa de gozo. A nadie le gusta que le llamen la atención, a nadie le gusta que los reprendan, pero después trae un fruto apacible de gozo y de justicia. Así que recibamos con alegría la exhortación. Demos gracias al Señor cuando alguien nos dirija, nos exhorte, nos enseñe y corrija nuestro andar, porque así tendremos fruto de justicia. Alégrate en el Señor cuando tienes a alguien que te exhorta. El versículo 23 dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Oye, aquí encontramos a Timoteo padeciendo las mismas persecuciones de Pablo. Fue apresado, padeció prisiones, padeció cárceles, pero allí Pablo lo está anunciando ya de visita a los hebreos, a donde estuviere una congregación de hebreos, porque ellos tenían también derecho a la salvación. La salvación ha llegado a esta casa, dijo el Señor acerca de Zaqueo, porque él también es hijo de Abraham. Esos hijos de Abraham, gloria a Dios, oremos por el pueblo judío, orá por la paz de Jerusalén, ese pueblo que está rodeado de enemigos que quieren acabar con ellos. Levantemos manos santas y bendigamos ese pueblo. Oremos por ese pueblo para que Dios los rescate a través de la sangre de Cristo, que ellos reconozcan al Señor. Sabemos que ellos un día todos serán salvos, pero ahora mismo el medio de salvación es Jesucristo. Somos salvos por la gracia de Dios y no por las obras de la ley. Pero Dios tiene un pacto con el pueblo de Israel. Y a nosotros que somos injertados en ese árbol original, el árbol propio, fuimos injertados y ese injerto pegó, porque hoy estamos caminando con el Señor y también somos hijos de Abraham por la fe, mis amados hermanos, porque le creímos a Dios así como creyó Abraham. Y hoy el Señor nos dice, ya no te voy a llamar más siervo, sino amigo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Así como Dios llamó a Abraham, mi amigo. La Biblia dice que le creyó a Dios, le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Así como Abraham, yo soy amigo de Dios. Él es mi padre, Él es mi amigo. No solamente un padre distante que no sabe lo que yo hago. No, ese está en todo, ese sabe cada paso que doy, en qué ando, en qué pienso y qué hago. Así que en el nombre del Señor acerquémonos a Él con limpia conciencia. Bendito sea el Señor. El versículo 24
dice, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Ustedes saben que Pablo fue llevado prisionero a Italia. Querían juzgarle en Jerusalén, pero siempre estaban haciendo complot, pedían que lo sacaran, que lo llevaran para interrogarlo, para matarlo en el camino. Viendo él esa acechanza, apeló a César y le llevaron a la fortaleza romana allí en Cesarea, desde donde fue transportado a Italia como prisionero. Allí los hermanos le alquilaron una casa para que no estuviera en la prisión con los demás presos. Estaba preso, como quien dice, prisión domiciliaria, pero desde allí escribía, tenía la libertad para enviar cartas a todo el imperio y envió cartas, mis amados hermanos, a aquellos que estaban en las regiones donde había fundado iglesia y les decía, los de Italia os saludan desde Italia, prisionero, predicando la palabra a través de carta. Hoy nosotros con esta pandemia, con el confinamiento, esta semana tenía que salir a Italia, este fin de semana teníamos programado participar en el aniversario de Italia, pero no va a ser posible porque han confinado a todo el país, están en alerta roja. Así que oremos por Italia para que esa pandemia se detenga, cesen las mortandades e Italia se abra la palabra del Señor. Bueno, mis amados hermanos, los de Italia te saludan. Nosotros diríamos desde aquí, desde el otro lado del océano, diríamos a todas las Américas, al África, al Asia, le diríamos, los de España te saludan. Te saludamos desde aquí, te enviamos una palabra de ánimo porque el tiempo de nuestra redención está cercano, está más cerca la venida del Señor que cuando creímos. Preparémonos pues para encontrarnos con Dios. Y el último versículo, ya despidiéndonos, la gracia sea con todos vosotros. Amén. La gracia, el regalo de Dios, el favor de Dios, la buena voluntad de Dios sea para contigo, hermano. Que Dios te bendiga. Pero no voy a terminar sin entregarlos al Señor. Así que los amigos que están allí, los descarriados, pónganse la mano derecha en sus corazones, cierren sus ojos y digan conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, yo abro mi corazón. Me arrepiento. De todos mis pecados. Señor, he pecado. He vivido de espaldas hacia ti. Pero hoy me arrepiento. Perdóname, Señor. Borra mis pecados. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. Quiero vivir para ti. Desde hoy en adelante. Gracias, Dios mío. Dame vida nueva. Cambia mi vida. Engendra Cristo en mí. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En Lucas 17, versículo 1, Jesucristo dijo, es imposible que no vengan tropiezos entre vosotros, pero hay de aquel por quien vengan los tropiezos. Acuérdate de Jonás. Fue un tropiezo dentro de la embarcación por culpa de Jonás. La gente estaban a punto de morirse. Botaron los enseres, botaron la comida, botaron todo lo que tenía por culpa de Jonás. Es imposible que no vengan entre nosotros problemas, pero hay de aquel por quien vengan los tropiezos.